buenas noches, tiempos de gloria y misericordia. Dios habla hoy. Bienvenido una vez más a este tu programa a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria. Una señal para tu vida. Amados, estamos nuevamente hoy lunes 17 de abril, transmitiendo a través de tiempo de gloria y misericordia. Dios habla hoy, bajo el tema cómo saber si somos un cristiano maduro, amados. Estamos hablando del camino hacia la madurez espiritual. Tenemos compañía de la ministra capellana Saray Díaz, capitán, y tenemos también el pastor Heriberto Duarte, misionero, evangelista, que nos acompañan en esta mesa de paneles. Que sea de bendición, amados. La honra y la gloria siempre se la damos a nuestro Padre Celestial, al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que están con nosotros. Así que, sin más, vamos a dar inicio. Bienvenida, ministra Saray, esta noche una vez más. Gracias por siempre estar aquí haciéndolo todo para el Señor, como lo declara Colosenses 3:24, haciéndolo todo para la obra del Señor con mucho amor y mucha entrega y mucha pasión. Ministra Saray, queremos preguntarle cómo, como primera pregunta tenemos, ¿cómo saber si soy realmente un cristiano maduro? Hay gente que está viendo el programa y vinieron preguntas a la plataforma de cómo ellos pueden tener un test o un paliativo, un calificativo de que realmente están alcanzando la madurez espiritual. Adelante, ministra Saray, bendiciones. Bienvenida. Amén, amén. Bendiciones a todos. Dios me los bendiga. Amado oyente, esta es una pregunta eh, bien generalizada, en la cual muchos se preguntan, aún inclusive cristianos también, se preguntan cómo puedo saber si soy realmente un cristiano ah, y he llegado a la madurez. Bueno, según la cita bíblica que se encuentra en Hebreos 6:1 y 1 Corintios, nos habla de esta manera, de que según esta cita bíblica puede ser que soy realmente un cristiano. Es algo simple y sencillo porque nos podemos dar cuenta en cuanto a nuestra vida cristiana, la vida de antes y la de ahora. Allí nos damos cuenta. Entonces, un verdadero cristiano tiene un detalle muy importante. Primero, tiene que haber nacido de nuevo. Nacer de nuevo es alguien que un día estuvo en el mundo haciendo todo lo que el mundo y sus deseos habitaban en su vida, pero al conocer a Jesucristo cambió. Dice la palabra del Señor que nosotros cuando abrimos a los pies de Cristo dice que somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, es aquí, todas son hechas nuevas. Entonces el verdadero creyente, un verdadero cristiano, dice que lleva una vida, no lleva una vida de pecado, ama la pureza. Eso se encuentra en Primera de Juan 3:9, que dice que tenemos que tener esa alma pura. No lleva una vida de pecado. O sea, no quiere decir que no vamos a pecar. Sí, por supuesto, en algún momento vamos a fallar, pero no es algo constante, ¿sí? Segundo, confía en Jesús como un salvador, como su Salvador y Señor personal. Siempre lo ha confesado. Eso está en Primera de Juan 5:1. Practica la justicia. Siempre va a querer y dar a conocer la justicia en todo momento. Ama a su hermano que es cristiano, lo ama, lo ayuda, lo corrige, lo exhorta con amor, con todo esto. Entonces también dice, con referente a 1 Corintios capítulo 13, verso 11, dice que cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, pero ahora soy diferente. Ahí yo me doy cuenta de que yo soy un verdadero cristiano. Leo la palabra, me congrego, pero eso no significa que realmente, o sea, no es que sea malo, sí es bueno ir, pero es tener una vida completa en las cosas del Señor. Donde quiera que nosotros nos movamos, donde quiera que vayamos, vamos a hacer la diferencia, ¿sí? De lo que éramos antes. Y van a ver ejemplos y nos reconocerán de que somos diferentes. Y nos van a decir, oye, tú eres diferente. Entonces, en esa parte, creo yo que ahí nosotros debemos de saber si realmente somos cristianos, si somos cristianos maduros también, en la cual no nos vamos a dejar de establecer algo
que el mundo a veces no quiere agobiar. Así que sigamos adelante. El cristiano que siga adelante a pesar de muchos problemas y situaciones, déjeme decirle que va a camino a ser el verdadero cristiano o está yendo a lo que es bueno, como un verdadero cristiano. Bendiciones. Amén, amén. Gracias, ministra Saray, por esa participación. Amado, estamos bajo el tema alcanzando la madurez espiritual. ¿Cómo puedo saber yo si soy un cristiano maduro? Amado, y la verdad central sobre este tema está basada en la madurez espiritual. Debe ser la meta de usted y yo, de mí, perdón, como verdaderos cristianos, fieles siervos del Señor. Amados, damos la bienvenida al pastor Heriberto Duarte de Alfa Estéreo, la voz de la victoria. Pastor Heriberto, bienvenido además a Tiempo de Ora y Misericordia. Gracias por estar presente, igual que la ministra Saray. Estamos bajo ese tema, ya usted pudo escuchar la intervención de la ministra Saray. ¿Cuál sería su punto acerca de este tema? ¿Cómo podemos identificar por qué es importante el crecimiento espiritual en nosotros como cristianos? Adelante, Pastor Heriberto. Amén. Dios les bendiga a cada uno de mis hermanos que han contado en el panel, a cada cliente, a cada amigo. Dios le bendiga de manera muy especial y que esta palabra que estamos compartiendo sea de gran edificación para cada uno. Yo quiero leer en el libro de Efesios, capítulo 4, versículo 20, que dice de la siguiente manera, honrando al Padre, Hijo y el Espíritu. Si en verdad habéis sido y ya habéis sido por él conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Amén. El consejo de la palabra es tan precioso que nosotros debemos en todo momento acatar lo que la palabra dice. La hermana Saray hablaba de una persona nacida. En una ocasión me tocó dar una enseñanza en cuanto a este tema de lo que es el nacimiento. Y es curioso, es muy curioso el nacimiento porque hay niños que nacen saludables, hay niños que nacen lisiados y aunque parezca extraño, hay niños que nacen muertos. Y nació, porque salió en su tiempo que le tocaba salir del vientre de la madre. Nació de la madre, pero nació muerto. Entonces, hablando de estos nacimientos en términos seculares, es donde nosotros, basado en la ciencia terrenal, podemos utilizar ese tipo de forma o visualizar en ese sentido los nacimientos que en un momento determinado pueden existir en cuanto a la palabra. Recuerde que la Biblia dice que no todo lo que diga Señor, no todo lo que diga Señor. Inclusive la Biblia dice, habrán unos que dirán, Señor, en tu nombre eché fuera demonios. O sea que el demonio no se fue porque la persona tenía poder. El demonio se fue por el poder del nombre del Dios Altísimo. Porque no hay demonio que resista el nombre del Dios Altísimo, que resista la presencia de Dios. Entonces, él le dirá, apartados de mí, hacedores de mal. El hecho de que una persona renda un demonio y el demonio se vaya no quiere decir una persona que está verdaderamente cementado, porque el Señor dice, aún así serán desechados porque tienen más actuaciones. Y yo quiero que veamos detenidamente los versículos que leí. Si en verdad habéis oído y ya habéis sido por él enseñado. Mire, cuando usted recibe una enseñanza, usted tiene el anhelo de aprender, usted la va a recibir con la mayor dedicación del mundo, estar la mejor atención posible, porque usted quiere aprender eso. Usted lo quiere aprender, ¿para qué? Para ponerlo en práctica. Usted no quiere aprender eso simplemente por aprenderlo. Usted lo quiere aprender porque lo quiere practicar en su vida. El mecánico anhela ser mecánico, aprende todo lo de un carro, las piezas, todas las piezas, la mínima tuerca o guaja
o empaque, al mínimo le sabe el nombre. Usted me pregunta las piezas del carro cómo se llaman y yo qué sé, no tengo idea. Pero un mecánico que tomó interés, se aprendió desde la pieza más grande hasta la más mínima, los nombres, y no solamente se aprendió los nombres, se aprendió el sitio donde van ubicadas y cómo van ubicadas, porque no van ubicadas en un sitio, simplemente van ubicadas, no tiene forma de ir ubicadas. Entonces el mecánico se aprendió todo eso, mientras estuvo estudiando, aprendió y salió a trabajar a la práctica, se terminó de pulir, porque en la práctica empezó, como tenía interés, empezó a hacer las cosas, buscando perfeccionar ese trabajo, ese conocimiento y llegar a ser un mecánico en el sentido de un mecánico, un mecánico perfecto, todo el mundo tenga que hablar de él y decir, oye, ese mecánico es lo máximo. Y en todas las ramas se puede observar estas cosas de personas que lo hacen con mucha dedicación, con mucho amor y con mucha entrega, y personas que lo hacen simplemente por el dinero, no porque realmente quieran trabajar, no porque realmente tengan el interés, no que realmente quisieron aprender para ayudar a los demás, quisieron aprender simplemente para lucrar, para decir. Esto se aplica a la palabra. Si en verdad habéis oído y habéis aprendido, enseñado conforme a la verdad que está en Jesús. Entonces, la persona, el verdadero cristiano, por su dedicación, por su entrega, por su forma de conducir, por el respeto. Un cristiano genuino mantiene mucho respeto en todas las cosas. Difícil de saltar. Mi pastora, que es mi formadora, Dios bendiga a mi pastora, tremenda hierba. Ella pasó por un momento de, yo creo que ustedes se enteraron que hubo un accidente de tránsito muy terrible en Colombia, que murió un grupo de jóvenes que venían de un culto y murió un grupo de jóvenes. Bueno, en ese grupo de jóvenes venía todos los de todos y uno murió inmediatamente y los dos quedaron paralizados. Fue un golpe muy horrible, no solamente para la pastora, sino para la iglesia. Él era músico, el muchacho era músico. El muchacho no solamente era músico, el muchacho era un muchacho entregado 100% a la obra, jovencito, muy tierno todavía, y era un muchacho que anoche amanecía en el templo. Él iba a su casa de repente, porque muy cerca de la casa, iba a su casa de repente porque necesitaba bañarse, porque necesitaba hacer sus necesidades fisiológicas, pero él prefería estar en el templo más que en su casa. Y él no estaba en el templo vida geniando ni mucho, era un muchachito que una, 2 de la mañana estaba de rodillas en el altar. Llegaba 1, 2, 3 de la tarde, estaba de rodillas en el altar. Un muchacho de oración, y para ella fue un golpe tan horroroso, no solo para ella, sino para la iglesia, porque el muchacho prácticamente murió en el accidente, prácticamente el conductor los asesinó. En ese accidente murieron varios muchachos y todos cristianos. Prácticamente los asesinó, él mismo tiró el carro por un barranco abajo por andar con locura. Y las autoridades dijeron que había que acusar al muchacho porque los que habían muerto eran perros, y había que meter preso al conductor y todo. Pero la pastora decidió perdonar a ese joven. Y ella fue donde estaba y le dijo, yo te perdono, hijo, no ha pasado nada y de mi parte no existe demanda alguna. Una persona que hace estas cosas, déjeme decirle que es una persona que es sedimentado, que aprendió, que escuchó los de Dios y ya aprendió realidad. Dice, renovados en el espíritu de vuestra mente. Es una persona que no tiene una mente, por eso la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Una persona que anda hablando sandeces, anda hablando locura, que lo que se le viene a la boca o lo que de repente lo dice, porque la gente, el corazón lo tiene lleno de esa maldad, de esa perversidad, sino por el contrario, le pasa algo y glorifica a Dios. Se tropieza, glorifica a Dios. Lo ofenden, glorifica a Dios. Se quedó sin vida, glorifica a Dios. Y fin, todo lo que le pase, sea bueno o malo, glorifica a Dios. Entonces, ahí podemos conocer los pasos
está realmente viviendo la palabra, que está realmente viviendo para Dios. La persona, la base espiritual del hermano decía que le asemeja, que cree un buen. Sin embargo, la Biblia dice que cuando fue creado en el lugar fue imagen y semejanza de Dios. Pero luego dice, cuando todos pecaron de la gracia de Dios, pecar pierde semejanza. Pierde semejanza de los pecados. Ahora, la diferencia de nosotros es que nosotros somos pecadores que seguimos en el pecado, disfrutando del pecado, pecadores arrepentidos. Y entonces, cuando hay un pecador arrepentido, tiene ese tipo de cualidades de ser perdonador, de ser amable, de ser respetuoso, de ser atento, de saber tratar independientemente de cómo te traten, dirigirte a las personas independientemente de cómo te diría. Mire, yo todos los días a la escuela y yo entro al salón, está el salón lleno de puro tierno, excepto el hermano Dora, cuando yo llego, y yo llego y oyendo mi tono de voz es alto. Y yo me paro en la puerta y saludo. Bueno, Dios bendiga a todos. Ni siquiera levantan la cabeza. No miran para ningún lado. Y si no levantan la cabeza y no miran, mucho menos responden. Ahora ya están comiendo y les digo, Dios les bendiga, buen provecho. Nadie se inmuta ni a decir gracias ni a decir amén, mucho menos a poner el saludo para nada. Pero sin embargo, no lo dejo de practicar. Llegará el momento en que llegará el momento en que ellos por esta causa tendrán que dar explicación delante de Dios. Entonces, nosotros podemos conocer, termino aquí, podemos conocer a las personas que tienen o que están llenos del Señor. Alguien me dijo a mí que él no saluda al que no es cristiano, no lo saluda como usted diga. Y le dije, el maestro, realmente, que cuál sería tu diferencia si solamente tratas a tu hermano y al que no lo tratas como. Entonces yo tengo que mostrar una diferencia porque yo soy cristiano, independientemente de que él no lo acepte. Mi deber es, mire, mi deber a los que me rodean. Ahora, yo no acostumbro ese saludo que se utiliza mucho por bendición, hermano. Yo no lo utilizo, ¿sabes? Porque de una manera muy sutil el diablo ha conseguido que quitemos el nombre de Dios. Muy sutil, ya la persona no dice Dios, diga, sino bendición. ¿Y a dónde es el nombre de Dios? El que bendice para salvación se llama Jesucristo de Nazaret. Entonces, por esa razón, yo nunca le voy a negar de esta manera a nadie. Es la actitud nuestra, darnos a conocer lo que somos y cómo somos. Y siempre debemos de presentarnos, siempre debemos llevar nuestra identificación por delante. Si a las autoridades le piden identificación, si usted le piden licencia y le cédula, y peatón le piden cédula, identificación, yo me identifico con mi cédula. En algún momento, de repente, mi cédula, la vez pasada se me quedó la cédula, no tenía, pero cargaba credenciales que me identifican como pastor, mostré mis credenciales, no me las enseñando tampoco porque no es una cosa que la tengo para vanagloria, no, líbreme Dios, pero en el momento no tengo que presenté mis credenciales. Entonces uno se identifica con eso, que un cristiano, donde quiera que vayamos, somos cristianos marcados por la sangre de Cristo, que Dios me los bendiga. Hermano Donald, el micrófono. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, pastor Heriberto. Me gustó, marcado por la sangre de Cristo, cristiano marcado por la sangre de Cristo, gloria a Dios. Así que estamos bajo el tema alcanzando la madurez espiritual. ¿Cómo saber si soy un cristiano maduro? Está con nosotros el pastor, el maestro Karel Gil. Bienvenido, maestro Karel. Quisiéramos que nos diera su opinión o su comentario acerca. Estamos hablando de Tiempo de Gloria y Misericordia se habla hoy, a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria,
sobre la madurez espiritual del creyente, que a veces necesitamos tener un termómetro, una medida. Dice que hay que ser a la estatura del varón perfecto, ¿no? A la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Nos podría ilustrar un poco sobre ese tema de cómo poder crecer en esa estatura? ¿Cuál sería el perfil de un cristiano maduro? Adelante, maestro Karel. Bienvenido a Tiempo de Gloria y Misericordia. Bendiciones, bendiciones, mis hermanos, que el Eterno, nuestro Dios, les bendiga grandemente. ¿Me escuchan? Sí, le Amén, escuchamos. amén. Qué bueno poder compartir. Gracias, pastor, por la invitación. Hacía ya un tiempo no compartíamos. Y qué bueno, qué interesante este tema que usted nos está proponiendo para que surja estos comentarios, estos debates, esta intención de entender qué significa la plenitud del varón perfecto, a la imagen y semejanza de Cristo, ¿no? Viene a mi mente el pasaje de Filipenses cuando el apóstol Pablo dice: lo tengo todo por basura. Literalmente en griego dice por estiércol, con tal de alcanzar aquello por lo cual fui alcanzado, es decir, fui asido, fui agarrado. Si me permiten, voy a buscarlo. Está en la porción donde dice prosigo al blanco, ¿no? Dice: ciertamente estimo, en el capítulo 3, Filipenses capítulo 3, verso 8, ciertamente aún estimo todas estas cosas como pérdida, es decir, como estiércol, dice en el griego, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, sí dice por estiércol, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que viene de Dios por la fe, a fin de conocerle. Ahora aquí viene el por qué el anhelo de Pablo de alcanzar esa plenitud. Y ese es el anhelo de todos nosotros. ¿Cuál es aquí él lo expresa? Dice: a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Esta nueva vida a la cual él se levanta. Una vida que no está marcada por las leyes naturales que nosotros vivimos como todo ser humano. Él anhela esa plenitud de la resurrección. Y dice: y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. El apóstol entiende que si nosotros padecemos conforme a como Cristo padeció aquí en la tierra, así mismo alcanzaremos la resurrección, si alcanzaremos la plenitud, porque él se siente con gozo en su corazón de aún hasta su propia muerte padecer como padeció el Mesías. Es sabido por la historia que los apóstoles, en el caso de Pedro, la tradición cuenta que cuando Pedro, se cuenta la tradición que murió crucificado también, pero que él pidió morir crucificado boca abajo, diciendo que no era digno de la muerte de su maestro. ¿Qué convicción tenían estos hombres de Dios? Que aún en el padecimiento, buscaban imitar a su maestro. Y para mí, la plenitud del varón perfecto es imitar al maestro, ser discípulos de Cristo. Y esto tiene muchas implicaciones. Tiene muchas implicaciones porque, como dice el apóstol, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. ¿Qué significa conocer a Cristo? ¿Qué significa? Decimos una frase a veces, bueno, con algunas amistades, comento, decimos: bueno, te ha amanecido Cristo. Te ha amanecido Cristo. Es decir, el Cristo resucitado se te ha sido revelado. Porque a veces no pretendemos, o personas pretenden, que se hacen llamar cristianos, pretenden ser discípulos de Cristo, pero en realidad no lo imitan. Como decía el pastor reciente, disculpen, me conecté un poco tarde, es que tuve imprevistos. Cuando no somos capaces de perdonar, somos discípulos de Cristo. No. Cuando no ejercitamos la bondad, cuando no ejercitamos la mansedumbre,
Bienaventurados los mansos, bienaventurados los pobres en espíritu, Aleluya. bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Todo esto es un código que nosotros podemos aplicar para saber si realmente estamos siguiendo las pisadas del maestro. Y como les comentaba hace un momento, para mí ahí está el sentido del varón perfecto. Es decir, el varón perfecto no es llegar a ser intachables entre nosotros, porque nadie es intachable. Debemos quitar un poco de nuestra mentalidad la santidad puritana que se nos sembró por siglos, herencia del catolicismo de la Edad Media. Esa santidad puritana donde cuando alguien cometía algún pecado se flagelaba, se autoinfligía dolor y donde se fomentaba la vida monástica creyendo que íbamos a ser mejores personas así. Este concepto de santidad está un poco lejos de lo que la Biblia nos enseña de santidad. La santidad es un apego, una consagración, una dedicación a nuestro Maestro, a nuestro Dios. Y esto tiene mucho que ver con la plenitud del varón perfecto. El varón perfecto, a mi juicio, nadie va a ser intachable en el sentido de no cometer faltas. Y debemos tenerlo, siento que debemos ser realistas en esto. Somos, como dice la misma Biblia, somos hombres y somos pecadores. Y mientras estamos en la carne, tenemos el conflicto que tenía el apóstol Pablo, descrito en Romanos. Dice, el bien que quiero hacer no lo hago. Y el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, más gracias sean dadas a Dios por la vida, el sacrificio de nuestro Mesías, de nuestro Salvador, que a través de su sacrificio podemos tener entrada al trono de la gracia. No es por mis méritos, no es porque yo sea una buena persona. Entonces, en la estatura, al menos eso es lo que está diciendo Pablo. Es decir, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que no quiero hacer es lo que termino haciendo. Es un conflicto que él presenta ahí, ¿no? Y es la realidad de todos nosotros. Somos seres humanos falibles, fallamos. Eso es incuestionable. Pero la estatura del varón perfecto no tiene que ver con si fallamos o no. Evidentemente, está en nuestro apego a Dios y en nuestro apego a la Escritura, entender qué cosa es el arrepentimiento. Dice el apóstol Juan, si alguno pecare, tenemos abogado para con nuestro Mesías, el justo, el que murió por nosotros. Es decir, vamos a pecar, pero la estatura del varón perfecto va más allá de pecar o no, sino es cuánto está en mi deseo, en mi anhelo, seguir las pisadas del Maestro. Y si nos equivocamos, somos seres humanos para equivocarnos. Y también, como buenos hijos del Eterno, pedimos perdón y buscamos restaurar cualquier daño que haya sido causado. Eso es arrepentimiento. Eso es arrepentimiento. Entonces, la estatura del varón perfecto, más allá de ser intachables, a mi juicio, tiene que ver con cuánto anhelo, como decía el apóstol Pablo, cuánto anhelo yo alcanzar las pisadas de mi maestro, aun cuando eso implique martirio, aun cuando eso implique sufrimiento, aun cuando eso implique pruebas y dificultades. Porque en este caso el apóstol, citando Filipenses, él está está comentando acerca de todos sus logros humanos. Y todos estos logros nada valen si yo deseo alcanzar la plenitud del varón perfecto. Si nosotros nos apoyamos en nuestra propia prudencia, jamás alcanzaremos la plenitud, es decir, el varón perfecto. Esa madurez cristiana no se adquiere por nuestra propia prudencia. Es válido el consejo del Evangelio de Juan, las palabras de Juan el Bautista, cuando dice, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Entonces, en esta relación de menguar yo, menguar a lo que yo, a mi ego, a aquellas cualidades humanas que tal vez yo pueda creer que son buenas en mí, pero si yo decido menguar y dejar que Él se manifieste en mi vida, entonces estaré caminando las pisadas del Maestro. No es un camino sencillo, pastor. No es un camino sencillo. Es un camino que al Mesías le costó y sus propias palabras fueron estas. Si al árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el árbol seco? No sé si recuerdan esta parábola. Si al árbol verde hacen esto, ¿qué no harán con el árbol seco?
Es decir, que el árbol verde en este caso es él en la parábola, en la metáfora es él, el árbol verde. ¿A qué nos referimos con un árbol verde? Un árbol frondoso, hermoso, que trae fruto, que es justo, su vida, ¿no? En este caso su vida de justicia, de bondad, de hacer las cosas no de manera hipócrita, sino de manera sincera por amor al prójimo. Ese es el árbol verde. Dice, si conmigo hicieron esto, ¿qué no harán con el seco? ¿Qué no harán con nosotros, en este caso, que no somos él, no tenemos ese nivel, ese estándar de santidad que él pudo haber tenido? Entonces, ese es el anhelo de todos nosotros, el anhelo de todos nosotros. Nos debe amanecer Cristo, se nos debe revelar. Muchas personas están en la iglesia y no se les ha revelado Cristo, hay que tenerlo claro. La revelación de Cristo es decir, la revelación de Cristo, Cristo en hebreo es Mesías. Mesías en la mentalidad hebrea es la plenitud, es todo, es el que está sentado a la diestra del Padre y a través de él conocemos al Padre. Entonces, el Mesías es todo lo que yo necesito. Sí, todavía nosotros muchas veces cargamos con la mentalidad del ungido. Necesito un ungido para que me diga qué hacer, o necesito un ungido para que me diga cómo vivir, o que me dé una palabra de Dios. Necesito un ungido, me refiero a un hombre, ¿no? Y honramos y bendecimos a todos los ministerios, todos los siervos que el Eterno ha mandado, pero entendamos que Cristo es el todo. Dice Pablo en Colosenses, Él es el todo. En Él estamos. Por Él todo fue creado. Él es el todo en todos. Esto es la plenitud del varón perfecto. Cuando nosotros nos creemos que Él está en mí como un todo, y entonces mi anhelo es seguir sus pisadas. Sobre este tema es muy interesante, pastor. Yo se lo comentaba en la tarde, es muy interesante porque la Biblia usa una metáfora para hacer notar cuál es la iglesia que él está buscando. Y a veces nosotros no lo asociamos, pero dice una novia, habla de una novia, dice ataviada y sin mancha. Y esto tiene que ver con la plenitud de Cristo en nosotros, ataviada y sin mancha. ¿Qué significa ataviada y sin mancha? A veces solamente vemos como pulcritud, como que, bueno, tenemos que ser perfectos, entre comillas, no podemos tener manchas. Con todo respeto, si alguien piensa que puede llegar a Cristo o al reino de los cielos en pulcritud, estamos mal. A menos lo que yo pienso, ninguno lo merece. Ninguno por sus méritos lo va a poder lograr. No se trata de lo que nosotros podamos lograr. Por eso la novia sin mancha no se trata de si tienes o no tienes pecado. Porque hasta que nosotros no nos sea arrebatado este cuerpo, según la teología de Pablo, hasta que no nos sea arrebatado este cuerpo de corrupción, dice, es necesario, 1 Corintios 15, es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Es decir, que despertamos, mientras más rápido despertemos esta realidad, mucho mejor. Cometemos pecado. Obviamente, nuestra actitud es pecadores arrepentidos, pecadores que buscan la gracia de Dios, que van, dicen, Señor, aquí estoy por tu sangre, por tus méritos, no por mí. Pero la novia sin mancha no significa que vamos a estar sin pecado, porque entonces nadie va a entrar al cielo. Nadie va a poder ir a la boda del Cordero. Porque, bueno, usando la misma, el que esté sin pecado que lance la primera piedra, como dijo el maestro, el que esté sin pecado que lance la primera piedra. Todos fallamos, todos los días. Todos los días. Recuerdo una ilustración que comentaba con mis alumnos y les decía, ¿usted se imagina que usted cometa una infracción al día? Una infracción de tránsito al día. Usted comete una infracción de tránsito al día. Solamente una. Cuando pasen 365 días, va a tener 365 infracciones. Va a tener una deuda grande. Supongamos que nosotros cometemos un pecado al día. Pensemos que, es decir, meditemos en esto. Un mal pensamiento, un momento de ingratitud. Un momento de ingratitud es pecado. Un momento de ingratitud es pecado. Dice, debemos dar gracias por todo, en todo momento. Es decir, un momento de ingratitud, un momento de duda, un momento tal vez una mentira. Podemos decir pecados estos sencillos, ¿no? No hay ningún pecado sencillo, ¿no?
o blanco, no hay pecados blancos, no hay mentiras blancas, pero vamos a suponer un pecado al día. Cuando pase un año son 365 pecados. Cuando pasen 10 años, cuando pasen 20. Y estamos hablando que una persona que comete un pecado al día está al nivel de Los Ángeles, diría yo, pues, un ejemplo, ¿no? Una persona justa, bastante justa. Entonces, no podemos pensar, por eso es que les comento cuando dice una novia sin mancha. No se trata de una novia sin pecado, porque esto es ilusión, no es iluso, no es cierto. Somos pecadores y un día este cuerpo de pecado se nos va a ser quitado. Lo corruptible será vestido de corrupción, según Pablo. Ahora, para mí, la novia sin mancha, en la metáfora, tiene que ver con una novia que no camina bajo su guianza, bajo su ego, bajo su forma de ver la vida, sino bajo la forma de ver la vida del Mesías, y en este caso de la palabra. Es decir, es una actitud diferente en caminar de esta novia. Me gusta ejemplificarlo de esta forma. Pablo también habla de la cabeza y el cuerpo. Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Usted se imagina un cuerpo, es decir, si lo vamos a ver en plano humano, usted se imagina, no sé, la cabeza de un asiático, el cuerpo de un indio, el brazo, un pie, el torso de un africano, un pie de un mongol, no sé, el otro pie de un latino, imaginémonos aquí en la cultura panameña todas las etnias, es decir, entonces imagina conformar un panameño con una figura de todas las etnias, que si el caucásico, que si el negro, que si el indígena, que si, no sé, el latino. Esto no funciona, ¿no? Eso es un Frankenstein, diríamos, como conocemos, ¿no? Un Frankenstein, un monstruo, literalmente. Entonces, cuando la Biblia dice que Él es la cabeza y nosotros somos su cuerpo, es similar a la novia sin mancha, porque tal cual es la cabeza, tal cual debe ser el cuerpo. Si no podemos tener a Cristo como cabeza y un cuerpo dividido, un cuerpo que no sepa de humildad, un cuerpo soberbio, un cuerpo que busque lo suyo propio, un cuerpo que sea egoísta, un cuerpo que busque el bienestar propio o tenga un interés personal cuando predique el evangelio, una serie de cosas, ¿no? Si la cabeza es Cristo, entonces el cuerpo tiene que ser Cristo. Esa es la medida del varón perfecto. Por eso la novia sin mancha, para mí, en mi entender de la metáfora, no es una novia sin pecado, porque obviamente todos pecamos, sino es una novia que camina y se dirige conforme al cuerpo, es decir, a su novio. Conforme a su novio. Esa es la novia sin mancha. Es decir, vestiduras blancas y novia sin mancha, ¿no? Y decir la escritura, ataviada, preparada, lista para la boda. Y es un tema muy actual. La madurez cristiana, la estatura de la plenitud del varón perfecto, es un tema muy, 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 muy puntual hoy, porque muchas personas, y esto también lo enseño a los discípulos, muchas personas no van a ver otro mensaje que no sea nuestras vidas. Es decir, no van a entender la Biblia, no la leen. Y si no la leen, no la pueden entender. Pero nos tienen a nosotros. Ese fue el gran impacto de los discípulos. De hecho, el término cristiano en griego es pequeño Cristo. Es un diminutivo. Cristo es pequeño. Ustedes se creen Cristo y le llamaban cristianos como cristianos pequeños. Un cristiano pequeño. Y de esto se trata, es decir, imitar a nuestro maestro. Es un desafío para todos. Y la sociedad, nuestros vecinos, nuestros familiares, que le llamamos inconversos, que no tienen temor de Dios, muchas veces, como les quiero repetir esta idea, tal vez nunca lean la Biblia o nunca vayan a la Biblia o van esporádicamente o van un domingo de resurrección o un viernes santo, tal vez nunca vayan. Pero si te ven a ti y tú y yo somos pequeños Cristos, si te ven a ti y a mí y tú y yo somos pequeños Cristos, entonces el mensaje del evangelio se va a estar siendo predicado. Dice, y Cristo es anunciado a través de vosotros, dice el apóstol en una carta. Es a través de vosotros. No por vuestra boca, sino a través de tu ejemplo, de lo que vivimos, de cómo caminamos. Esta es la plenitud del varón perfecto. Es un ideal.
es un ideal. Siento que a veces me queda muy grande. Si Cristo, si el Mesías, si Jesús, Yeshua, este maestro que cambió la humanidad 2000 años atrás, todavía se habla de él y sus enseñanzas como de ningún otro. Esto es incuestionable. La persona, el ser humano más influyente del mundo a través de la historia, el ser humano más influyente del mundo es ese hombre, ese carpintero de Nazaret. Si este hombre pudo cambiar el curso de la historia a través de 12 discípulos, 12 hombres que decidieron vivir como él, con todos sus errores, con sus faltas, con sus... no pensemos que los apóstoles eran perfectos. Tenemos el ejemplo de Pablo arrepentiendo a Pedro porque estaba actuando con hipocresía. Un momento actuó con hipocresía, le dijo, no seas hipócrita. En Gálatas, me estoy refiriendo a la carta a los Gálatas, porque, bueno, leemos la carta a los Gálatas y nos damos cuenta cuál es el contexto. Pero reprendió a Pedro. Es un ser humano que falla también. Y esto, pero cambiaron el curso de la historia. Mesías cambió el curso de la historia con su ejemplo, con su forma de ver la vida, y a través se reprodujo en estos 12 hombres, a su vez estos 12 hombres se reprodujeron en otros, y el discipulado fue un impacto porque modelaron la estatura del varón perfecto. Siento que ese es un llamado para nosotros hoy, siendo líderes, un gran llamado para nosotros, y tratar de, con temor de Dios, conducirnos con mucho temor de Dios. Le estoy hablando a pastores, a líderes, con mucho temor de Dios, porque las personas no van a ver, muchas veces las personas del mundo no van a ver otro Cristo que no sea tuyo. No lo van a ver, porque aún Él no es manifiesto. Él no ha pisado la tierra nuevamente y nos tienen a nosotros. Y seríamos nosotros esos mensajeros, esas personas que tienen que llevar esa forma, esa manera, que nos vean a nosotros y vean a Cristo. Que el Eterno los bendiga. Un tema hermoso y muy, muy desafiante para el liderazgo de hoy en día. Bendiciones, pastor. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros, More Karel. Bendiciones, maestro. Damos la bienvenida esta noche. Estamos bajo el tema la madurez espiritual del cristiano a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria. Tenemos que en sala nos acompaña también un ministro de la palabra, Bosat. Ministro Bosat, bienvenido una vez más aquí primera vez que lo tenemos en tiempo de gloria y misericordia. Estamos bajo el tema alcanzando la madurez espiritual, el cristiano. Estamos aquí en Efesios 4:13, nos hemos detenido en este versículo. Puede usted dar su opinión si gusta. Sabemos que es la primera vez que viene el programa. Adelante. Bueno, estoy teniendo un inconveniente ahí, pero bueno, Pastor Heriberto, ¿qué le diría usted a esta audiencia de Tiempo de Gloria y Misericordia ya para cerrar, debido a la transmisión de 30 minutos? ¿Qué le puede dar a la audiencia que sigue a Dios a través de este programa acerca de esforzarse a alcanzar esa estatura del varón perfecto, que tanto cuesta, ¿no? Que hay que padecer, que hay que pagar un precio, pero si Cristo está con nosotros, todo lo podremos en Él, ¿no? Todo lo podemos en Él que nos fortalece. Adelante, Pastor Heriberto. Amén. Dios les bendiga una vez más. Me gusta con la enseñanza que nos acaba de dar el siervo Karel. Dios me lo bendiga, varón, y a cada uno de los hermanos. Me llama la atención poderosamente en todo lo que él habla. Acá en Efesios 5 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Yo coincido 100% con el hermano Gil en cuanto a la perfección, que realmente nunca la vamos a alcanzar. En cuanto a humanidad, siempre va a ser
pecadores. El siervo decía algo de que un pecado que se come por día o una infracción serían 365 días. Ahora, el término es muy interesante porque nosotros a veces cometemos pecados inconscientes, y cuando tú pecas de forma inconsciente, el espíritu te redarguye. Con esto, no es que él quiso decir que usted deliberadamente pecar, no es que lo haga de forma deliberada. Al contrario, nos cuide, solamente somos humanos y vamos a cometer errores. También hay que el tamaño del pecado que se pudo estar cometiendo en el día. Este tipo de cosas, pues, yo repito, el siervo quiso decir que o se debe cometer un pecado diario, sino que por coincidencia o por nuestra capacidad, por nuestra mente finita, vamos en un momento determinado a incurrir en un error que sería señalado como pecado. Ahora, tenemos que tener en cuenta que hay pecados de muerte, que de hecho la Biblia habla de muerte, y hay pecados que son de repente pues no de muerte y que son perdonables. Podríamos mencionar algunos. La Biblia dice: ningún adúltero, ningún borracho, fornicario, ningún mentiroso, bueno, en fin. Pero hay uno que es horrorosamente como no ser perdonado, blasfemia contra. Creo que nosotros en este sentido nos debemos dar mucho, seguimos el patrón, somos humanos, pero cuidemos no llegar a cometer un pecado que nos vaya a llevar a una lamentación eterna. Muy interesante, me gustó mucho lo que el verbo dijo, cómo lo explicó, muy detallado, verdaderamente atinado. Mi exhortación para toda audiencia en el tiempo de gloria y misericordia es que cuidémonos, porque Cristo tiene y necesita esa novia sin mancha y sin arrugas. Vamos a meter errores, pero hay una cosa importante, que cuando yo estaba cursando el instituto vivo, la profesora nos enseñó a cada vez que usted se pone de rodillas a orar, usted de repente piense que no hizo nada, aún antes de pedir algo, humilde y pida perdón, porque en su diario vivir pudo cometer algo, falló a Dios. Y cuando usted le pide a Dios sin pedir perdón, el enemigo tiene fuerza para acusarte y decirle: mira cómo te pide, y se ha arrepentido de lo que hizo. Entonces, para pararle la boca al diablo cada vez que usted se pone de rodillas, dígale: Señor, perdóname, pero hágalo con el corazón, con ese sentido de humillación real. Señor, perdone, porque soy humano y de una u otra manera he pecado, de repente con una mirada, con esto, con actitud, con una palabra, no sé de qué manera lo hice, pero de repente lo hice. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Usted se humilla con sus palabras, usted le pide a Dios perdón, y sobre todo cuando va al lecho. Y créame que su petición será atendida delante de Dios. Así que es muy importante este debate, muy bueno, muy bonito. Exhorto a cada uno de los oyentes que tomen en consideración cada una de las cosas que son sido planteadas, sobre todo las que edifican a nuestras vidas. Digamos adelante, porque nuestro Señor viene muy pronto. Que Dios bendiga. Amén, amén, gloria a Dios, gracias. Gloria y misericordia de Dios, hablaba para la victoria. ¿Qué es la madurez espiritual? Aparentemente está el ministro Bozat. Ministro Bozat, ¿no? Aló, 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 buenas noches. Buenas noches, ¿cómo está? Aló. Invitado a Tiempo de Gloria y Misericordia de Dios habla hoy. Bienvenido, le habla el capellán Don Ariel Díaz. Estamos en este programa en vivo a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria. Estamos en el tema de qué es la madurez espiritual. No sé si queda alguna opinión o hacer alguna pregunta a los panelistas que están aquí para cerrar ya el programa. Adelante.
Bueno, ahí estaba viendo que me escribieron, creo que el capítulo de Efesios, algo así. Efesios 13, 6, 4:13 también. 4:13, bueno, con respecto de eso, dice que hasta que todos lleguemos, bueno, eso dependiendo diferentes, las traducciones que diferentes todos tengan, hasta que todos lleguemos a la unidad del emuná y el conocimiento exacto del Hijo de Adonai, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud del Mashiach. O sea, prácticamente, sí, eh, lo que se habla en el Torah, sí se puede llegar a un estado, pero renunciando de los deseos que, como el cuerpo a veces pagano, mundano, y siente más placeres por los deseos de los que se admiran los ojos, pues. Por ejemplo, hay algunas personas que, vamos a decir, que no asisten o no le dedican su vida al creador o algo así, y son prósperos, pues. Y otros que sí le dedican su vida al creador y no son prósperos. O sea, se materializan tanto que es lo que uno realmente quiere en su personalidad. Pero todo el contexto del capítulo habla que uno debe ser prisionero del creador, pues. O sea, vivir para él, porque todo lo que se ve visiblemente es material. Lo único que es eterno es la salvación que él nos ofrece. Cosa que acá el mismo capítulo se habla que uno es sellado por el del creador. Bueno, eso dependiendo, porque haciendo el esfuerzo y de perseverar, la unidad de Ruah da por medio del poder del sellador del chalón. O sea que nosotros somos, sí podemos, bueno, yo no sé, dependiendo de la forma de estudio de cada quien o algo así. Algunos he escuchado que dicen que perfecto solamente fue el creador, pero sí tenemos este personajes de ejemplar que fueron Job, que fue un varón perfecto, que tenemos esa imagen, pues esa imagen que podemos seguir. Y tenemos, sí, tenemos diferentes tipos de, también de, hablamos de Enoch, que anduvo, caminó, y a veces nosotros nos catalogamos y que no somos, no podemos llegar a ser perfectos. Si uno camina, porque dice que Enoch caminó con el Creador, o sea que si yo dedico mi vida a caminar con el Creador, siempre mi cuerpo va a anhelar buscar esa santidad, pues. Y cada vez que uno anhela esa santidad, uno está viviendo la vida espiritual, pues. Cada vez más uno se aleja de los materiales, las cosas físicas, todo lo que nos rodea, porque realmente estamos viviendo para el Creador. ¿Me entendieron? Amén, amén, amén. Posat, gracias por la participación. Gracias por ese aporte significativo, además de la participación de cada uno de los panelistas. La verdad que fue de mucha bendición este tema sobre la madurez espiritual. Le invitamos, amado hermano, usted que sintoniza Tiempo de Gloria y Misericordia, Dios habla hoy a través de Alfa Estéreo, la voz de la victoria, retransmisión los viernes a las 8 de la mañana. Amado, no se lo pierda, será de bendición el lugar donde se da la gloria al Eterno. Así que gracias, Pastor, Maestro Carel, Pastor Heriberto, Ministra Saray y Ministro Bosat. Te esperamos el próxima transmisión en vivo y retransmisión posteriormente. Dios le bendiga grandemente. Vamos por más, bogando mar adentro. Dios tiene grandes revelaciones para cada uno de nosotros. Bendiciones.